Buenas tardes, soy Mario y hoy voy a hablarles del tema de estudio que me tocó para este documental, que es las lenguas del mundo y el viaje al corazón de la comunicación humana, el origen de la clasificación de las lenguas del mundo. La humanidad se comunica a través de miles de lenguas, pero su estudio nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Tenemos un único origen o múltiples? Y de eso voy a hablar en este primer bloque, que es la hipótesis de orígenes y datos globales. Las lenguas del mundo se originaron a partir de protolenguas ancestrales. El debate principal reside en la hipótesis monogenética, que sugiere un único ancestro antes de la migración afuera de África, frente a la pologenética, que proponen múltiples orígenes independientes. En la casualidad de este mosaico de comunicación componen de aproximadamente 7.151 lenguas vivas, divididas en unas 142 familias lingüísticas para entender las clasificaciones mediante criterios genealógicos que muestran un árbol familiar o evolución, y morfológicos que examinan la estructura interna de las palabras. Ahora, las grandes familias lingüísticas, y comencemos con las más habladas, las indoeuropeas, con más de 3.300 millones de hablantes. Esta familia se extiende principalmente por Europa, América y grandes zonas de Asia. De ella descienden lenguas como el español, el inglés, el ruso, francés y el alemán. Viajando hacia Asia Oriental, encontramos la familia sino-tibetana, que abarca el chino mandarín, el tibetano y el birmano. Con cientos de millones de hablantes en esta región también encontramos lenguas de otras familias destacadas como el japonés y el coreano. Miremos hacia África y Oriente Medio. De la familia afroasiática es principal en el norte de África y el Oriente Medio, incluyendo el árabe y el hebreo. A su vez, la familia Níger-Congo domina África subsahariana con más de 500 millones de hablantes, y ejemplo como el Yoruba. Cruzado el océano, la Austronesia es la región principal donde se habla el austronesio, cubriendo Oceanía y el sudeste asiático, con más de 300 millones de ejemplos de lenguas. Y finalmente la familia uraliaca, que incluye lenguas con docenas de millones de hablantes como el finés y húngaro. La clasificación por regiones y hablantes es vital, pero para un lingüista el estudio más profundo reside en cómo se forman las palabras. Ahora, la clasificación de morfología. La morfología divide las lenguas en tres grandes categorías. Primero, las lenguas monosilábicas, donde cada palabra es una sílaba y por lo general inmutables, como el chino. El contexto y la posición determinada su función. En segundo lugar, las lenguas aglutinantes, que agregan morfemas o piezas de significado a una raíz como para formar palabras complejas, como si fueran piezas de Lego. Esto es común en el turco o finés, por ejemplo. Y por último, las lenguas de flexión o de flexión, como las indoeuropeas, el español, latín, que modifican la palabra internamente mediante cambios en vocales o terminales para indicar tiempo, género o número. Ahora, en conclusión, el estudio de las lenguas nos revela nuestra historia compartida como seres humanos. Cada lengua no es solo un conjunto de sonidos, sino una ventana única a una cultura y a una forma de entender el mundo. Preservar las lenguas es, en esencia, conservar la diversidad de la humanidad. Muchas gracias por prestarme atención en este documental sobre las lenguas del mundo, y que tengan un buen día, una buena tarde o una bonita mañana. Eso sería todo.